autoayuda bioenergética en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema que nos acerca el creador y líder de la terapia akáshica, Eric Barone, autor de más de 80 libros y bueno, siempre en estos encuentros, cada semana aportándonos un material valioso que hace también a su propio desempeño como terapeuta. ¿Cómo le va, Eric? Bien. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Siempre para mí también. Eric, vamos a definir, ¿autoayuda bioenergética se lo puede poner en el contexto de una técnica? Peor, podemos poner todas las técnicas en el contexto de la autoayuda bioenergética, hay que comprenderlo al revés. Vamos a hacer un minuto de historia. Primero nació la terapia akáshica, la difundí a través del mundo en muchos países, miles de personas la estudian, etc. Pero ¿qué es la terapia akáshica? Logré explicarlo en una frase. En 80 libros no había llegado, pero en una frase he llegado hace poco tiempo. Es todo lo que concerne el uso de la conciencia sobre las energías entra en la terapia akáshica. Estoy diciendo que el yoga, el reiki, todas las técnicas de hipnología, todas las técnicas de lectura de registro akáshico, de un cierto modo entran en la terapia akáshica. Parece aberrante, pero hay una razón. Es que toma un profesor de yoga común, agrégale la máquina de evidencia akáshica y una formación adecuada y de repente va a saber exactamente los asanas que necesita alguien, cuánto tiempo, qué visualización, cuál mantra debe recitar, cambia la dimensión de todo lo que exista. Toma un reikista, tomas un hipnólogo, lo hice muchos años, y agrégale la máquina de evidencia y va a saber cómo entrar en el laberinto de la persona y cómo ir a rescatarla para sacarla del laberinto. Esta es la terapia akáshica. Mejor que en 80 libros, ¿no? Ahí fue más en el concreto. Sí, bon. sí. De aquí nació la autoayuda bioenergética, pero antes un gran placer que tuve, el libro Sanar sin Fronteras nació escrito por un psicólogo, terapeuta akáshico y catedrático, un médico, también terapeuta akáshico y catedrático, etc. Han sacado este libro, de aquí nació la Fundación Sanar sin Fronteras, que va a aparecer dentro de poco, lo daremos la primicia aquí, y de aquí nació la necesidad de liberar la terapia akáshica. No es que estaba encarcelada, parecía algo muy elitista, difícil de estudiar, etc. Por ejemplo, leer los registros akáshicos con la forma clásica, y no hay ninguna crítica, se puede aprender en 3 horas. Estudiar la terapia akáshica necesita 300 horas de estudio, de lectura y otro. Hay una diferencia entre los dos. ¿Okay? Por la lectura de registro akáshico entró en la terapia akáshica. Ahora bien, decidimos, gracias a esta fundación y a este libro y los otros autores del libro, decidimos liberar la terapia akáshica. ¿Qué es liberar la terapia akáshica? ¿Qué significa eso? Crear la autoayuda bioenergética. Estamos hartos, cansados, que el público crea que comprar un libro de autoayuda y ya se autoayudó. Nada, falso. No es porque leyó un libro de autoayuda que se ayudó. Y yo escribí 80. Sí, entonces es arriesgado lo que estoy diciendo. Un libro que solo te cuenta cómo ha evolucionado la vida de fulano mengano porque cambió un poco su forma de pensar, no te ayuda. Te abre un horizonte, pero no te ayuda. La verdadera autoayuda para nosotros es bioenergética o no es. Es decir, aprender técnicas concretas. Si vos esperas ir a la librería de la esquina, comprarte un libro de el autor más conocido, que no es yo, ¿de acuerdo? Comprar un libro y con este se autoayudó es falso. Este libro va a ir a morir entre 2 libros en una biblioteca, cubierto de polvo. ¿Por qué? Porque en realidad, si no metes tu energía personal en juego y solo te contentas de leer pasivamente, no te vas a ayudar. Entonces, la autoayuda bioenergética, que es totalmente gratuita, es algo muy importante, se estudia gratuitamente, consiste en 7 fascículos que te permiten de ver cómo, por ejemplo, imprimirte una remera bioenergética que cambia tus chakras y cambia tu kundalini, cómo crear, por ejemplo, una ventana angelical, es un impreso que metes en tu almohada para interferir con tu sueño y cambiar la tendencia del sueño. Las cajas bioenergéticas parece magia. A partir de algo que tú imprimas, tú armas una caja y si nunca más miras adentro, puedes lograr que cierta energía inteligente se concentre en la caja y empieza a trabajar para tu mejoría.
más conocido, por ejemplo, sonido de murmullo del cosmos, sonido subliminal que usas durante la noche. Nadie lo escucha, pero funciona muy bien. La meditación con fractales, es decir, cómo el uso de los fractales te ayuda a cambiar de estado de conciencia y lograr en 7 minutos exactamente lo que no logras en 3 horas. Porque los 3 horas lo hiciste una vez el domingo y nunca más lo repetiste. Estos 7 minutos no tienes pretexto, puedes hacerlo todos los días. ¿Me sigue? No hay pretexto, etcétera. Entonces, unido también los cambios de estructura que son grabados precisamente, son técnicas con una máscara donde tienes que mirarte en un espejo y hacer un cierto trabajo que enseña el psicólogo, coautor del libro, José Luis Zulato. Son técnicas fáciles de implementar, pero hay que darse la pena. 7 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y ahí tú movilizas tu bioenergía, tú te conectas de verdad con la energía ambiental y tú empiezas a cambiar. Este es lo que llamamos la autoayuda bioenergética. Bien, cuando Eric, usted habla de cambiar, ¿cambiar qué? ¿Una circunstancia personal? Digamos, porque los problemas que puede tener una persona son diversos. Desde problemas que hacen a su salud, a su estado anímico, a sus relaciones, como problemas en el trabajo, problemas con el marido, problemas con los hijos, y problemas con dinero, en fin, por eso digo, usted habla de cambiar. Exacto. Todo lo que es afuera finalmente es un reflejo de adentro. Si hay agresión hacia nosotros es porque no pusimos los límites. Si sufrimos de algo es por ignorancia. Cuando busca el valor absoluto de todo sufrimiento humano, de todos los problemas, de todo lo que nos ocurre, todo es basado sobre la ignorancia. Llegamos a que la única gran enfermedad que exista se llama la ignorancia. Entonces el antídoto de la ignorancia se llama aprender. Por esto lo enseñamos. Segundo, hay que comprender que en la terapia akáshica no consideramos la realidad como la única realidad. Consideramos que hay 7 niveles de realidad y es muy cerca de la medicina ayurveda en este sentido. Nada ocurre en tu mundo material tridimensional que no se haya fomentado en algún momento en las 22 dimensiones de tu vida, y nada de lo que haces en el mundo concreto, por ejemplo, la charla de este momento mismo, queda sin efecto porque todo tiene resonancia en estos 7 niveles de realidad. Las técnicas de la autoayuda, por estos 7 fascículos, permiten de trabajar tus 7 niveles de realidad. Eso no es un paso adelante, es 7 escalones que podemos subir. Y esos 7 niveles de realidad, yo puedo acceder con conciencia, saber en qué nivel de realidad me puse un palo en la rueda. Claro, absolutamente. ¿Y cómo lo corregís? Espera. 2 cosas a la vez. Acceder con conciencia, sí, pero con una máquina de evidencia akáshica, un terapeuta akáshico, no por sí mismo. Es decir, no se trata de volverse consciente de todo. Por ejemplo, un hombre normal no puede tener conciencia de todos los planos divinos, que es el 7º nivel de realidad, pero puede percibir cómo tú ves imagina una hoja oscura y de repente tú clavas un alfiler aquí, tú ves el sol del otro lado. Puedes ver un puntito a la vez con una máquina de evidencia akáshica. El primer nivel de realidad del plano bioenergético, sí, tú puedes aprender a controlarlo. Hay muchos libros, aquí mismo todo el mundo sabe de bioenergía. Pocos saben usarla bien, pero todo el mundo ha hablado de chakra, de yoga, de kundalini, etc. Tercer ojo, del cuarto ojo, no creo, solo nosotros. Decir que tú puedes aprender mucho para controlar tu primer nivel de realidad, el plan bioenergético. Pero vos que hablaba de la empresa, el lugar del trabajo, la pareja, hay un plan de realidad que son las relaciones de poder. Bien, eres empleado adentro de una empresa, hay una relación de poder con sentido. ¿Por qué? Porque tienes que pagar tu préstamo, relación de poder con el banco. Pero la vecina, hay una huida de agua en tu casa, otra vez se desequilibra la relación de poder. No estoy diciendo que la autoayuda bioenergética resuelve todos los problemas de tu vida, es una falacia pero cambia tu energía interna a tal velocidad que vas a abordar los problemas de forma diferente. ¿Okay? Aún sin tener conciencia de lo que pasa en los 6 niveles de realidad que están ahí. Es decir, que aprender técnica, la idea es aprender técnica concreta que aplicas, que cualquier ama de casa puede aplicar en su cocina fácilmente. Y hay un concepto, siempre tuve enfrentamiento amistoso con la gente que habla de milagros, de buscar milagro, pedir un milagro.
un gran milagro de vez en cuando, a mí no me interesa. Yo quiero millones de pequeños milagros que cualquier ama de casa que se da la pena de leer y ver una técnica y aplicarla, son millones de milagros solo interesantes. Bien, en el primer plano de realidad, uno lo que ve es su propia energía, es decir, cómo se relaciona con su cotidianidad. Exacto. Digamos que ver es una palabra un poco inadaptada porque no puedes ver algo que escapa al mundo de 3 dimensiones. Digamos, tú puedes percibir este curso de autoayuda bioenergética es para actuar, no para percibir. Para aprender a percibir hay que estudiar la evidencia akáshica, que se hace bastante fácilmente. La terapia akáshica es más grande, son muchas horas de estudio, pero la evidencia akáshica se aprende rápidamente. Sabe que hay gente que diseña moda en este momento, otros que diseñan casa, otros que diseñan sistema pedagógico gracias a su máquina de evidencia. Solo que no lo van a decir en la empresa porque lo van a echar directamente, porque es un acelerador de creatividad. Lo que pasa es que, ¿por qué diseñar una silla normal, linda, más linda que otra, más confortable, y olvidar la otra dimensión, la bioenergética? Una silla debe dinamizar tu kundalini, debe cambiar tus energías. Se llama la ergonomía bioenergética y es algo que nació con las máquinas de evidencia. Más sencillo que dibujar una silla nueva que no es al alcance de todo el mundo, imprimir una remera con una plancha y a partir de los diseños en color que están adentro del primer fascículo, te cambia la vida. Porque vos sabés bien cuál es el efecto de cada chakra, tú sabes que puedes actuar con ellos recitando sonidos sánscritos, puedes meditar en tu Bija mantra, puedes un montón de cosas. Pero no es más fácil dormir con una remera que actúe en tus chakras y tu kundalini para poder cambiar tus energías. Cambia tus energías, cambiarás tu vida. ¿Y dónde se encuentra todo este material, Eric? Digamos, ¿dónde está? Todo parte de la página web sanarsinfronteras.com. Ahí que encontramos. A partir de aquí, alguien va a poder ver lo que es la terapia akáshica, pero va a poder encontrar estos fascículos. Se suscribe, lo recibe sin condición, no se le pide nada. Es totalmente gratuito y verdaderamente es un desafío. Vas a atreverte a tener algo gratis, vas a atreverte a hacer clic, vas a atreverte a suscribirte y sobre todo, cuando tendrás tu primer fascículo, vas a atreverte a imprimirte una remera. Cualquier ama de casa lo puede hacer, es fácil, es totalmente fácil. Y vas a atreverte a escribirnos después de 2, 3, 4, 5 noches de sueño para ver cómo dormiste. Nos interesa verlo. Claro. Y ahí empezaremos un diálogo con las personas, pero sin compromiso, sin condición. ¿Cuántos fascículos son, Eric? Por ahora son 7, los 7 primeros pasos en la autoayuda bioenergética. Y yo repito, es gratis. Y en cada uno de estos pasos hay una técnica diferente. Caja, sonido, meditación, con fractales, etc. Es un desafío. Atrévete. No te cuesta nada. No, ya lo creo. Y no hay que ir a la búsqueda de eso. ¿Con qué intención? Con la intención de cambiar mi realidad. ¿Con qué intención yo voy a buscar estos fascículos? No cambiarás tu realidad externa, sino cambia tu energía interna. Entonces empieza a cambiar tu energía interna y verás cómo tu realidad externa se adapta poco a poco a tus nuevas energías. Bien. Bueno, será cuestión de empezar, ¿no? ¿En qué sección de la página está? Sanarsinfronteras.com en la página. Lo van a encontrar fácilmente. Fácil. Bien. Vamos a repetir la página, sanarsinfronteras.com. Ahí empiezas a bajarte un fascículo por veces. Por semana. Uno por semana. Uh-huh. Bien. En Instagram los encuentran como Cultura Akáshica, en Facebook también como Cultura Akáshica. Y damos un móvil, Sebi. Hay un móvil que es el más 54911 2519 5105. Hay un mail también por las dudas, info@sanarsinfronteras.com. Es fácil entonces la aplicación de cada fascículo, es simple. Es hecho sí. Bien. 10 minutos, 15 minutos, 7 minutos. No hay más pretextos, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? No, es estamos gratis, totalmente... Es fácil, solo que hay que atreverse. Los que no lo hacen es que no se atreven, nada más. ¿Crees que pasa por un tema de atreverse? Sí, atreverse. ¿Por qué? ¿Por qué haces tanto énfasis en eso? Yo hago énfasis en porque todos los pretextos habituales, es costoso, desapareció, es complicado, desapareció, hay que estudiar mucho, desapareció, todo está en el fascículo. Atreverse significa cambiar de hábito.
te das cuenta que no hay progreso sin crisis, no hay crisis sin cambio de hábito y no hay nada de crisis o cambio de hábito que no sea un poco doloroso. Se van a atrever a sufrir un poquitito, a dormir con una remera, se van a atrever a ir a farmar esta caja y trabajar 2 minutos por día. Es un cambio de hábito. No hay progreso sin crisis, no hay crisis placentera. Bueno, es cuestión de intentarlo también, ¿no? Porque aquel que ya ha probado de todo y no ha encontrado soluciones, me parece que es una excelente oportunidad. Y bueno, y de ver después qué pasa, como decís, Eric, que compartan la experiencia, ¿no? Y a ver es lo que pedimos, si hubieron trabas, si no, dificultades o realmente se encontraron con una sorpresa, ¿verdad? Por atreverse, verdaderamente, yo insisto, no hay más pretexto, no hay más razón. Bien, y a todo este conjunto de herramientas lo ha llamado autoayuda bioenergética. Exacto. ¿Verdad? Que es un apéndice de la terapia akáshica. Claro, es como un desprendimiento, digamos. Sí, es la terapia akáshica fácil, los primeros pasos, etcétera, y es aprende a manejar tus energías. Todo el mundo ha buscado medio de cambiar sus energías, renovarla, purificarla, moverla. Aquí lo tiene. Bien. Bueno, sanarsinfronteras.com. Ahí está la síntesis de todo lo que estamos hablando con Eric y damos el móvil, Sebi. Más 54 911 2519 5105. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Quieren anunciar alguna actividad, Eric? Sí, este fin de semana, el 8, vamos a hacer un taller bastante extraordinario, algo que nunca he dictado en Argentina y en Sudamérica, que es cómo recuperar las energías de las fiestas religiosas para luchar contra las crisis. Y ahí sí hablamos de todas las crisis que citaste, crisis del trabajo, crisis del dinero, crisis emocional, crisis de pareja. Todas estas crisis también pueden ser solucionadas con energía. ¿Okay? No pretendo que solucionemos el estado del país, ya el G20 vino, ya no podemos hacer más nada por pero las crisis a nivel familiar e individual sí pueden ser solucionadas. Y ocurre que todas estas fiestas religiosas, son miles en el mundo, yo hablo de todas las religiones a la vez, mueven una gran cantidad de energía, solo que hay que aprender a captarla. La fe sola no basta. Tener el pesebre, tener un árbol de Navidad no basta. Y estas fiestas, es lo que la gente no sabe, se puede utilizar un eco de estas fiestas. Por ejemplo, el 24 de diciembre, el 24 de cada mes en el año va a haber un eco de la fiesta de Navidad. Y se puede utilizar a lo largo del año. Qué interesante esto que estás contando, Eric. Muy bueno. Bueno, podremos profundizarlo un poco, ¿no? Porque estamos ya a vísperas de estas fiestas. Buenísimo. Muchas gracias, Eric. Gracias a usted. Hasta la semana que viene. Nosotros vamos a un corte y volvemos. Dale.